Nuestros días son inseguros e impredecibles. No sabemos lo que ha de venir, ni lo que ha de pasar, pero no tememos al futuro. Sabemos que Dios estará presente para guiarnos y protegernos, para darnos fuerzas en la tentación, para iluminar la encrucijada de caminos. Cuando escuchemos los rumores del caos, no temeremos. Cuando la oscuridad quiera acercarnos, no perderemos la esperanza. Nos mantendremos firmes en la fe. Confiamos solo en Dios. Amén. Señor, Dios nuestro, gracias por poder estar unidos para celebrar tu presencia en nuestro mundo, en nuestras vidas. Tu presencia, Señor, nos llena de confianza para seguir el camino de Jesús y nos hace libres para ser sus discípulos. Te alabamos, Señor, porque tú nos llamas a ser testigos de tu Evangelio y nos capacitas para, con palabras solidarias y actos fraternos, mostrar que somos libres para amar y servir. Por tu amor y misericordia te alabamos, Señor. Amén. Feliços els homes de conducta irreprensible que segueixen la llei del Senyor. Feliços els homes que guarden el seu pacte i busquen el Senyor amb tot el cor. No cometen mai cap mal, segueixen els seus camins. Has donat els teus preceptes perquè siguen observats fidelment. Tant de bo que els meus camins no es desvien de guardar els teus decrets. Mai no quedaré confós si faig cas als teus manaments. El meu cor es lloarà amb sinceritat, quan aprendrà que són justes les teues decisions. Vull guardar els teus decrets, no m'abandones, no em deixes sol.
Señor Jesús, suple nuestras deficiencias, ilumina nuestro camino, danos luz para descubrir los obstáculos, fuerza para superarlos, audacia para buscar nuevos caminos y fe para saber que existen. Danos capacidad para aceptar a los que siguen otras sendas, esperar a los que caminan lentamente, apoyar a los que se cansan, levantar a los que se caen y comprender a los que se marchan. Así seremos tus compañeros de camino y tú caminarás a nuestro lado. Amén. Como parte de nuestro culto, de nuestra adoración y de la vivencia de la fe, presentamos nuestras ofrendas. Nuestra Iglesia no es una asociación que reciba subvenciones del Estado o patrocinio de alguna empresa. Nuestra Iglesia depende únicamente de las aportaciones de los fieles, de las aportaciones de sus miembros. Pero tenemos que hacer frente a nuestros gastos, como toda familia o todo grupo. Si te sientes solidario con nuestra labor y quieres ayudarnos a dar alimento al que no tiene, vestido al que carece de él, si quieres ayudarnos a llevar la palabra y el gesto que comunica esperanza y muestra el amor de Dios, puedes hacernos llegar tu ofrenda realizando un ingreso en la cuenta que aparece impresa y que encontrarás en los créditos de este vídeo. Pero no lo hagas por obligación, hazlo con alegría y gozo, porque Dios ama al dador alegre. Gracias por tu solidaridad y generosidad. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, si no te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer después de cruzar el Jordán. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él.
porque de Él depende tu vida, y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Yo, hermanos, no pude dirigirme a vosotros como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Os di leche porque no podíais asimilar alimento sólido, ni podéis todavía, pues aún sois inmaduros. Mientras haya entre vosotros celos y contiendas, ¿no seréis inmaduros? ¿Acaso no os estáis comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos, ¿no es porque estáis actuando con criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales vosotros llegasteis a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y vosotros sois el campo de cultivo de Dios, sois el edificio de Dios. Porque os digo que no entraréis en el reino de los cielos a menos que vuestra justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto a juicio del tribunal. Pero yo os digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto a juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto a juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego, vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras estéis de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo. Habéis oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo os digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. También habéis oído que se dijo a los antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando digáis sí, que sea realmente sí, y cuando digáis no, que sea no. Cualquier cosa más proviene del maligno.
su gracia y nos conduzca por el camino de vida. Permitidme que comience esta predicación con una anécdota personal de mi tiempo de estudiante de bachillerato. Un profesor puso un examen y, para sorpresa nuestra, después de dictar las preguntas, nos comunicó que él salía del aula y que iba a dejarnos solos. Que sí que era muy consciente de que alguien podía aprovechar su ausencia para sacar el libro y copiar todo lo que quisiera, pero que él confiaba en nosotros, confiaba en que sabríamos ejercer la libertad y que nos dejaba ante lo que él llamaba el tribunal de vuestra conciencia. Ese día aprendimos algo muy importante: la gran diferencia que hay entre cumplir la ley por miedo a las sanciones y al castigo o respetar la ley por responsabilidad y fidelidad a quien en nosotros confía. Este profesor, que no era de ética ni de moral, sino de biología, confió en nosotros y nosotros, por fidelidad a él, no pudimos romper esa confianza. Los fariseos y maestros de la ley eran estrictos cumplidores de la ley. La cumplían sin más preguntas. Sí, en ocasiones a regañadientes, la mayor parte de las veces sin pararse a preguntar, sin detenerse a pensar en la razón o en el sentido de la norma. Simplemente la ley lo dice y así hay que cumplirlo. Convertir la ley de Dios en una serie de fríos y descarnados artículos legales siempre ha estado muy a la mano de quienes se preocupaban más en evitar el castigo divino que en vivir en comunión con el Dios que decían venerar y adorar. Y los fariseos y maestros de la ley eran verdaderos expertos en esa obediencia ciega y descarnada. El mismo Jesús les recriminó que al tiempo que cumplían ciegamente la ley, diezmando la menta, el eneldo y el comino, es decir, se mostraban extremadamente meticulosos hasta en lo más insignificante, esas pequeñas matas que cada uno tendría en su patio o en macetas, al mismo tiempo se olvidaban de lo que realmente estaba detrás de la propia ley, que no era otra cosa que la justicia, la misericordia y la fe. Y algo muy común en esa comprensión de lo que es la ley es evitar el cumplimiento de un precepto que no nos conviene, encontrando la manera de aplicar otro precepto que anule o invalide el anterior. El tan socorrido y usado dicho de echa la ley, echa la trampa. Y en ello, fariseos y maestros de la ley también habían llegado a ser verdaderos expertos. Si la ley obligaba a ayudar a los progenitores en su vejez, pero las relaciones con estos padres y madres no eran muy buenas o satisfactorias, siempre se podía declarar esos fondos reservados para ayudarles como corbán, es decir, declarado para el templo, porque la propia ley no permitía deshacer esa declaración ni dejarla sin cumplir. Y así, con una ley, desobedecían otra. Pero ante tanta apariencia
y, como diríamos hoy, tanto postureo. Jesús se muestra absolutamente radical. No entraréis en el reino de los cielos a menos que vuestra justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Mientras que para unos la ley es un escaparate en el que pueden vender una cierta imagen de pulcritud y de buen ciudadano, para Jesús es el camino andado en una vida de coherencia con la fe y la esperanza en el Padre. Frente a la comprensión legalista del cumplimiento de la ley, Jesús va más allá. Va hacia el amor a Dios y al prójimo, que él mismo dijo, resume toda la ley y los profetas. La tensión entre la constante necesidad de reinterpretar la ley como expresión de la voluntad de Dios para el tiempo que vivimos y la transformación de esa voluntad de Dios en una serie de normas y preceptos que pasan de generación en generación, no se limitó a los fariseos y maestros de su tiempo. Llegó también a la formación de las primeras comunidades cristianas. El apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, tiene que escribir a aquella iglesia: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Un yugo de esclavitud que define la pesada carga de tener que cumplir los innumerables mandatos y las innumerables tradiciones con la vana esperanza de que ellos nos acerquen a la comunión con Dios y a la experiencia de la gracia divina. Pero la gracia y el favor de Dios en la experiencia de Jesús y en su enseñanza no se alcanza mediante los preceptos y las tradiciones, si ello no nos acerca a la realidad de aquellos que encontramos en nuestro camino y a los que somos llamados a acercarnos y hacerlos nuestros prójimos. El proceso de reconciliación con Dios y de la vivencia del perdón va más allá del ritual, más allá de las frases hechas: Padre, he pecado. El relato de todos los errores que seamos capaces de identificar y recordar no nos va a acercar más al perdón de Dios, y mucho menos aceptar el pago penitencial que se nos imponga. Algunos podréis decir: pero eso a nosotros no nos atañe, que somos protestantes, que no hacemos ese ritual. Eso es de los católicos. Bueno, a eso yo les diría con mucho dolor y tristeza, que al menos ellos son más coherentes y honestos en la tradición católica al esforzarse en obtener un perdón, aunque sea pasando la vergüenza de tener que confesarlo y el coste de tener que cumplir la penitencia, que muchas de las posturas adoptadas por muchas personas que se llaman protestantes y que se limitan a hacer en el culto una oración ritual también de confesión en términos muy generales, sin concretar ni profundizar nada, que tampoco es cosa de ir contando intimidades públicamente. Decir en no menos ritual: perdón, Señor, perdónanos, y pensar que como Cristo pagó por nuestros pecados,
Ya está todo saldado y cumplido. Pero la voluntad firme de cambio de vida y manera de pensar ni se plantea. Porque a la semana siguiente, en el culto siguiente, se volverá a repetir la misma oración en los mismos términos, con el mismo ritual, Padre, perdónanos, y con el mismo final. Y así semanas y semanas, meses y años, siguiendo repitiendo las mismas cosas y caminando los mismos senderos. No es solo cosa de católicos o de protestantes. Es cuestión de hombres y mujeres que siguen anclados en los yugos de la esclavitud de los que habla el apóstol Pablo, y no haber aceptado el reto de afrontar el difícil camino de vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Sí, hermanas, hermanos, difícil camino de la libertad, porque aunque parezca lo contrario, es más fácil vivir sujetos a tradiciones y a la experiencia de siempre ha sido así. No tenemos ni que pensar, ni que tomar decisiones, ni que reactualizar los preceptos. Vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres implica la toma de decisiones de cómo hemos de entender y cumplir la norma recibida, buscando siempre la luz del amor a Dios y al prójimo. Es decir, preguntándonos si con nuestra práctica reivindicamos a nuestro prójimo y por consiguiente contentamos a Dios. Es dejar de repetirnos como autómatas sin sentimientos aquello de oísteis que se dicho, oísteis que se dijo, pasado, siempre el pasado, el ayer, en las circunstancias de ayer que no son las de hoy, y atrevernos a ser guiados por Jesús con el mas yo os digo, el presente, el ahora, el hoy, en la situación de los hombres y mujeres de hoy, para llevar justicia, consuelo, paz, esperanza, ánimo, alegría a las personas que, como nosotros, viven las luchas de un presente que quiere anularnos como personas libres. La vivencia del favor de Dios y de su perdón exige de nosotros algo más que un simple y mecánico cumplimiento de un código. Jesús es mucho más radical. Nos llama a la actitud comprometida y dinámica de desaprender y volver a aprender, aceptando el riesgo de equivocarse, como les pasa a todos los que están en un proceso de aprendizaje. Pero llegada a esa situación, Él nos dice que Él, el Maestro bueno, nos guía y nos reconduce. Quiero terminar trayendo un fragmento de un escrito que sobre este mismo tema y este pasaje de Mateo ha publicado en las redes sociales nuestro querido hermano Gerardo Oberman. Desaprender y aprender de nuevo. De eso se trata. Ya no de la mera letra estampada en algún viejo manual, sino de la palabra viviente que habla desde la ternura, de la voz serena que nos abre al corazón de Dios, que nos revela su verdadera interioridad y que nos invita a andar los rumbos de la integridad, de la coherencia, de la honestidad, del respeto, del cuidado mutuo, de la solidaridad, de la entrega, de la misericordia, del perdón,
de la reconciliación y del amor sobre todos los odios. Esas son las señales que llevan hacia la plenitud, hacia la vida nueva de los hijos y de las hijas de Dios. Sí, hermanas, hermanos, el difícil camino de la libertad. Pero Cristo nos ayuda a recorrerlo. En cada momento nos da su ayuda. En nuestras flaquezas y debilidades nos ayuda a vivir. En cada momento nos dice, tu amparo yo soy. Así lo testificamos y así lo cantamos. Amén. La palabra de Dios afirma nuestra fe. Escuchándola y recibiéndola sustenta nuestras convicciones y afianza nuestro compromiso. Esto es lo que creemos. Creemos en Dios, creador de todo cuanto existe, que en Cristo hizo pasar lo viejo y comenzó una nueva realidad, y hace de nosotros criaturas nuevas. Creemos en Jesucristo, que murió por todos, para que quienes viven ya no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por medio de él, Dios hizo la paz con el mundo, y a nosotros nos ha hecho experimentar su fuerza salvadora y nos ha confiado este mensaje de paz. Creemos en el Espíritu Santo, el amor de Cristo que gobierna nuestras vidas y nos transforma en los embajadores de Cristo, para que Dios mismo, sirviéndose de nosotros, exhorte al mundo a la reconciliación. Amén. Y porque creemos en Dios y en su palabra de vida, nos comprometemos a vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres, no dejando que nada ni nadie nos encadene a otra forma de vida que no sea aquella que en Jesús de Nazaret hemos visto y aprendido. Nos comprometemos a no juzgar, sino es con la ley del amor, poniendo delante de cualquier otro criterio de juicio o consideración el respeto a la dignidad de toda persona, de aquellos a los que somos llamados a hacernos sus prójimos. Nos comprometemos a no hacer de la palabra de Dios una tabla fría de mandatos y sentencias que inspiren más el miedo a Dios que el amor a su presencia. Queremos mostrar la novedad de vida que en Cristo nos es ofrecida.
Nos comprometemos a no permitir que la costumbre o los criterios de otros modelos culturales apaguen la voz del Espíritu, estando siempre atentos a la llamada de Dios, a dejarnos transformar mediante la renovación de nuestro entendimiento. Nos comprometemos a buscar la paz en nuestro mundo cercano y cotidiano, buscando ser artífices de concordia y reconciliación, como embajadores de Cristo, que hemos sido hechos por la acción del Espíritu Santo. Y para poder ser firmes en nuestro compromiso, pedimos la ayuda y la fuerza de Dios en nuestras vidas, que su Espíritu venga a nosotros y nos llene con su presencia y su poder. Queremos darte las gracias, Señor, por abrirnos tus brazos cuando volvemos de nuestros caminos y regresamos a ti. Darte las gracias porque tu juicio se traduce en un abrazo y en la restauración de nuestra condición de hijos e hijas. Así, Señor, muestras el significado del perdón y ante ello solo podemos decirte, gracias Dios, gracias Padre. Y con nuestra gratitud y sabiéndonos reconciliados contigo, queremos interceder por cada uno de nosotros mismos, como hijos tuyos, y por tu iglesia, como pueblo llamado por ti. Queremos pedirte que nos des la claridad para no convertirnos nunca en legalistas egoístas, incapaces de entender el clamor de nuestro prójimo, porque estamos más preocupados por salvar la formulación del precepto y de la ley. Te pedimos que sepamos aceptar a nuestro hermano como tú, Señor y Padre, nos aceptas a nosotros. Que nos sintamos movidos a acoger al diferente como tú nos acoges a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, por las víctimas de este terrible terremoto en Turquía y Siria, y que tu amor sea manifestado en la solidaridad de todos, para que se pueda llevar consuelo y esperanza a los que han perdido a seres queridos, casas y medios de vida. Da, Señor, a los que sufren tu fuerza y tu protección.
Y terminamos este tiempo de acción de gracias y de intercesión uniéndonos en la oración que aprendimos de nuestro Señor Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Señor, en la presencia de tu gloria, danos tu paz. En la oscuridad de la noche, danos tu luz. En la comunión de tu pueblo, danos tu espíritu. Que Dios, Padre, nos bendiga. Que Dios en Cristo nos inspire. Que Dios en el Espíritu nos conforte, nos impulse y consuele a su pueblo, hoy y siempre. Amén.